siervos del mal. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de Satán. Y en ese momento me pregunté, ¿a qué se debía la sorpresa por ver retratado a Satanás en una canción de Destripando la Historia? Hasta este momento, la multifacética dupla de Pascu y Rodri nos habían traído a dioses, héroes de distintas tradiciones y hasta antihéroes de la cultura pop. Y bueno, tal vez allí está la respuesta a la emoción producida en sus seguidores, ¿no? Porque al final, ¿qué de todo eso es Satán? Pero para responder a esta pregunta y llegar a entender la encantadora imagen del diablillo de piel canela y cabello cenizo de Destripando la Historia, tendremos que retrotraernos a una cálida y bíblica mañana con dos curiosos personajes, un profeta bastante cascarrabias y una pobre asna maltratada. Tal vez parezca que no tiene nada que ver con Satán, pero en realidad es allí donde comienza su historia. Aunque les advierto que no voy a empezar a narrar hasta que no dejen su like y comenten, se suscriban y todas esas cosas de YouTube, porque si no el algoritmo no va a recomendar este satánico video. Pues bueno, ya, déjanos su like. ¿Listo? Porque vamos a entrar en personaje. Hola de nuevo. Aquí ya con la escenificación. Balaam era un profeta del mismísimo Jehová, aunque eso no lo libraba del tipo de reacciones con las que incluso el más mundano de nosotros se sentiría identificado. Así fue un día en que el rey moabita Balac, no relacionado con Balaam, o sea, son dos personajes diferentes, le solicitó sus servicios para enviar una maldición al pueblo de Israel. Jehová era el Dios de Israel, así que suena muy extraño que vaya a permitir que maldijeran a su pueblo. Por lo tanto, le prohibió a su profeta Balaam cumplir con el capricho del rey enemigo. Sin embargo, Balac fue un rey muy insistente, ofreciéndole todo tipo de regalos a Balaam y por algún motivo, Dios cambió de opinión y le permitió a su profeta marchar hacia el rey enemigo. En este punto, el texto bíblico encontrado en Números 22 me parece bastante extraño, porque a pesar de que versos antes nos dice que ya Dios le había permitido a Balaam ir con el rey Balac, cuando el profeta obedece, Dios se enoja igualmente con él por ir y le envió lo que en el idioma original se nombra como un Satán. Este Satán es un ángel invisible a ojos humanos, el cual porta una aterradora espada. Y aunque Balaam no podía verlo, quien sí lo notó interponiéndose en su camino cada vez que intentaba avanzar fue la pobre asna que venía cargando al profeta camino a encontrarse con el rey Balac. Según nos narra la historia, la burra se asusta tanto al ver al Satán que 3 veces intenta evitar pasar junto a él. Como Balaam no podía ver al ángel, creía que su asna simplemente no quería obedecerle, así que fúrico la golpeaba intentando que siguiera el camino indicado. Así fue hasta que de pronto Dios permitió que la burra hablase para reclamarle a Balaam el porqué de su violencia. Balaam no pareció darle mucha importancia al hecho de que su burra le estaba hablando, así que continuó un diálogo de reproche hacia el animal hasta que de pronto sus ojos por fin percibieron la presencia del Satán. Me acabo de imaginar esa escena. Avanzate, concha tu madre. ¡Oh, huevonazo! ¿No ves que tiene una espada ese imbécil? ¡Chucho, avanza tú caminando, huevón! Dicho ángel le explicó a Balaam que de no ser por su burra que no siguió avanzando, él ya estaría muerto, indicándole que no estaba de acuerdo con el camino que estaba tomando. El profeta, pese a ya haber obtenido el permiso de Dios la noche anterior, se limita a disculparse con el ángel por su pecado y le ofrece volver. Pero el Satán, al parecer, solo estaba ahí para recordarle a Balaam que estaba yendo con el rey enemigo, pero solo hablar la palabra que Jehová pusiera en sus labios. A fines de este video, la historia de Balaam y su asna es interesante por la aparición del ángel al cual se nombra como un Satán. Y esto viene a ser porque en esencia la palabra Satán en hebreo significa adversario, alguien que se opone. En ese sentido, el ángel enviado por Dios para interponerse en el camino de Balaam era un Satán, alguien que se oponía a su viaje. Este no es el único pasaje en el que encontramos la palabra Satán
como un apelativo que podría aplicarse a cualquiera que se opusiera a algo. Por cierto, si se preguntan cómo terminó esa historia, fue con Balaam bendiciendo al pueblo de Israel frente al rey Balac. El rey obviamente se enfadó y le pidió a Balaam que hiciera lo que le había pedido, pero el profeta le hizo la misma jugarreta 3 veces, hasta el punto en el que el rey de Moab le dijo textualmente: si no los vas a maldecir, al menos no los bendigas. Aunque allá Balaam se aplicó la de: si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Satanás como un nombre lo encontramos mejor afinado en el libro de Job, el cual fue probablemente escrito después del exilio babilónico como una crítica al concepto del Dios que retribuye a su pueblo según lo presenta el Deuteronomio. Jehová bendice a los que lo obedecen y maldice a los que desobedecen. Según esta lógica podemos leer la historia del pueblo de Israel, quienes cada vez que eran atacados o vencidos por un pueblo enemigo lo achacaban a sus pecados. Pero Job era un hombre justo, según comienza el libro homónimo, a quien, saliendo de la lógica de retribución, igualmente le sucedieron cosas muy malas. Aquí es donde entra un personaje llamado Satanás en la ecuación, que, al igual que otros hijos de Dios, llega ante el trono divino para dar cuentas de sus acciones. El diálogo entre Dios y Satanás no es confrontativo, sino más bien amistoso, intercambiando opiniones acerca de la buena conducta de Job. Satanás, como un fiscal en medio de un juicio, le hace ver a Dios que la única razón por la cual Job se mantiene fiel es porque lo tiene todo en la vida para ser feliz, pero que si lo perdiera, ciertamente ya no se mantendría íntegro. Dios entonces le permite a Satanás irle quitando a Job todo lo que tenía: familia, bienes e incluso su propia salud. Por supuesto, siguiendo la lógica del Dios retribuyente, todos alrededor dan por hecho que Job ha cometido un pecado demasiado grande por el cual ahora está pagando. Y aunque él se mantiene sin maldecir a Dios, su sufrimiento le lleva a preguntarse una y otra vez el porqué de su dolor. El final nos cuenta que Job fue recompensado, recobrando la salud, aún más bienes y mejores hijos. Como si no fuera a extrañar a los otros que se le murieron, ¿no? Sí, es que nos dice que Job tenía que parar dando como sacrificios por los pecados de sus hijos, porque se entiende que eran terribles, ¿no? Por eso yo entiendo que al final le dio hijos que eran buenos hijos, ¿no? Dios no se equivoca. Pero no me es muy claro al darle una razón a su sufrimiento. Sin embargo, deja en evidencia, con los diálogos de Dios al final de la narración, que Job simplemente no tenía derecho a cuestionar a su creador por el hecho de ser insignificante en comparación a la inmensidad de dicho ser celestial. Al menos en esta historia, parece ser que la duda sembrada por el personaje llamado Satanás ante la corte celestial fue lo que impulsó a Dios a permitir el dolor y el sufrimiento de Job. Pero lo que es más llamativo es que hasta este momento la religión que adoraba a Jehová veía en él mismo la fuente de todo bien y todo el mal, puesto que aunque estuviera Satanás planteando ideas, este no podía hacer nada si no era Dios mismo quien le otorgaba su permiso. Todavía muy lejos de ser algo así como el adversario de Dios, Satanás se presenta como un fiscal al servicio de Dios mismo, y haciendo una comparación con la vida humana, al menos nadie pensaría que un fiscal es alguien malvado y hambriento de ocasionar el mal, sino más bien alguien que busca evidenciar a los criminales y llevarlos a cumplir las consecuencias de sus actos según la ley. Un trabajo duro sí, pero al menos no inmoral. Satanás, como el malvado ser que busca la destrucción de todo ser vivo, tiene un largo camino que recorrer antes de convertirse en tal. De hecho, antes tiene que encontrarse con dioses de otras religiones aledañas, de los que tal vez aprenderá parte de su inmensa crueldad. La religión monoteísta de los hebreos estaba en constante contacto con pueblos practicantes del politeísmo. Estos pueblos solían, sin ningún problema, reconocer a Jehová como un dios más, a quien, sin abandonar al resto de sus dioses, incluso se atrevían a solicitar favores a Jehová, como nuestro rey de la historia de Balaam, ¿se acuerdan? El rey moabita. No era igual para los judíos, quienes tendieron a entender con el paso del tiempo y como una conclusión lógica que el resto de dioses de los otros pueblos eran figuras malévolas en contra del control absoluto de Jehová, es decir,
demonios. No es de extrañar entonces que varios de los nombres de los dioses de pueblos vecinos hayan llegado a aparecer como nombres de demonios o como representaciones del mal. Tal es el caso de Baal, el dios de los cananeos, que en su idioma significaba simplemente Señor. Tampoco es extraño, por otro lado, que muchas de las características de las deidades vecinas se hayan retomado en la construcción del que vendría a ser el ángel más malvado de todos. Aquel que antes estaba como un simple opositor o fiscal al servicio de Dios para convertirse en la figura aterradora que entendemos hoy en día por Satanás. Tal es el caso de Moloch, deidad cananea del fuego, a quien deducimos por las constantes advertencias en el Antiguo Testamento, algunos hebreos despistados también llegaron a adorar de la terrible manera que se exigía, sacrificando a sus propios hijos. Sí, los pasaban por el fuego. Moloch también llama la atención a fin de construir la historia de Satanás, porque el lugar donde se le adoraba se llamaba Gehinom, creo que se pronuncia así, de donde probablemente viene la palabra Gehenna, que es el nombre que los cristianos usaron en el Nuevo Testamento para referirse varias veces al infierno. Entre los egipcios también estaba el dios Set, quien asesina a su hermano Osiris por envidia. Esta deidad asociada al desierto pudo haber sido la inspiración para relacionar a Satanás con este sitio inhóspito donde, según los evangelios, Jesús fue tentado. Los griegos, por su parte, tenían a Pan, una deidad con patas de chivo y cuernos, conocido por su insaciable apetito sexual en la interpretación romana posterior. Por último, pero quizás el más importante en esta lista, es lo retomado del zoroastrismo persa. Esta religión pudo influir grandemente en la conformación del pensamiento judío durante el llamado exilio babilónico en el siglo VI a.C., con su forma dualista de entender la realidad. Para ellos existía un único Dios, Ahura Mazda, quien era el creador de todo lo bueno y lo justo. Sin embargo, también existía una fuerza opositora que representaba todo el mal y la oscuridad, Angra Mainyu. No se conoce a ciencia cierta el origen de esta figura, pero es probable que los persas practicantes de la época pensaran que, al no ser una deidad, habría surgido del mismo Ahura Mazda, pero yéndose por el camino de la destrucción. El entendimiento dualista de que Dios pudiera tener un opositor que provocase el mal de la humanidad podría salvar una de las paradojas más fuertes dentro del pensamiento religioso que puede entenderse del libro de Job. Si Dios bendice al bueno y castiga al malvado, ¿por qué a veces permite que personas buenas sufran tanto? Año 168 después de Cristo, Antíoco IV toma el templo de Jerusalén y lo consagra a Zeus, obligando al pueblo judío a rendir culto, ahí donde antes se adoraba al único Dios, Jehová, a multitud de dioses extraños. Este es el contexto del surgimiento de los libros apocalípticos del judaísmo. Según esto, el mundo está controlado por fuerzas del mal y pronto Dios lo destruirá para traer un nuevo orden que devuelva todo a su lugar, como lo presenta el libro de Daniel. El origen de estas fuerzas del mal aparece retratado en varios de los textos escritos en aquella época, algunos de los cuales no son aceptados como canónicos por muchos grupos cristianos hoy en día, pero en los que encontramos parte de la historia que hoy en día conocemos del temible ejército que combate al Dios único, pero que está destinado a ser derrotado en favor de los que aman a Dios. Basándose en un pasaje de Génesis 6 en que se nos relata que los hijos de Dios se aparearon con mujeres humanas, el libro primero de Enoc interpreta a los llamados hijos de Dios como ángeles enviados para vigilar al mundo, los cuales, sin embargo, se enamoraron de mujeres humanas y llegaron incluso a tener descendencia con ellas, dando a luz a los Nefilim, probablemente gigantes por los cuales Dios acabaría destruyendo a toda la humanidad, excepto a unos pocos escogidos para repoblar la tierra en el conocido diluvio universal. Todos estos ángeles fueron expulsados por Dios y ahora son los causantes del mal contra el pueblo de Dios. Estos demonios tienen mayor aparición en el Nuevo Testamento y son capaces incluso de tomar el cuerpo de los seres vivos como su morada, tal como lo muestran los múltiples exorcismos narrados en las distintas páginas que conforman la Biblia cristiana.
Además, también acaba de formar a su guía, Satanás, el ángel más infame de todos, presentándolo como el tentador según los evangelios e incluso el príncipe de este mundo en forma de una serpiente bestial y aterradora que será vencida al fin del mundo en una batalla cósmica en la que solo Dios y sus escogidos triunfarán, según lo relatado en el Apocalipsis bíblico, escrito durante la persecución romana a los cristianos. Si van siguiéndome hasta ahora en esta evolución satánica, se darán cuenta de que en ningún momento se ha mencionado nada acerca de que Satanás hubiese desobedecido a Dios y que luego se hubiera vengado provocando que Adán y Eva pecasen comiéndose el fruto prohibido. Esto es porque hasta este momento tal versión de los hechos no se había contado, o más bien no se había reinterpretado. Sin embargo, los componentes de tal apasionante historia ya estaban allí, flotando sobre la teología de una incipiente religión, el cristianismo. Un ángel fiscal que acusa ante el trono de Dios, según lo relatado por el libro de Job, las historias sobre ángeles que fueron expulsados por Dios al tener contacto con la humanidad, según los textos atribuidos a Enoc, nieto de Noé, la batalla cósmica que se llevaría a cabo en contra de una serpiente llamada Diablo o Satanás al final de los tiempos, según el Apocalipsis, y el primer pecado de Adán y Eva, ocasionado por una serpiente tentadora, igual que el diablo había tentado a Jesús en el desierto. Era sumar 2 más 2, juntar todas las piezas. Los padres de la iglesia lo tuvieron muy claro en ese momento. El Génesis, al mencionar a aquel animal más astuto que todos, la serpiente, tenía que estar haciendo alusión a Satanás. Así el texto no lo mencionara directamente. De esta manera lo interpretó Justino Mártir en el siglo II después de Cristo. Y dado que Satanás estaba representado en las escrituras como un ángel, al ser malvado tendría que tratarse de alguno de aquellos ángeles condenados por Dios, pero al ser su dirigente, la bestia del Apocalipsis, es lógico pensar que él debió ser el director de toda aquella rebeldía, como se puede interpretar en Apocalipsis 12:4, donde nos dice: con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El pasaje perfecto para ser reinterpretado como la historia de la caída de Satanás fue popularizado entre los primeros autores cristianos como Isaías 14. Lucero de la mañana, caíste del cielo, dice de manera poética el profeta Isaías al rey de Babilonia. Igual que antes, otros profetas ya habían maldecido a demás reyes opositores del pueblo hebreo como Nabucodonosor. Subiste al cielo y pretendiste ser igual a Dios, mas Dios te derribó hasta el Seol, continúa diciendo. En este pasaje, dicen los padres de la iglesia, el profeta estaba relatando no solo lo que le ocurriría al rey babilónico, sino también la historia de Satanás y el motivo por el cual Jehová lo expulsó de los cielos, el haber pretendido ser igual a Dios. Lucifer, por lo tanto, era su nombre cuando todavía estaba al servicio del regente celestial, el lucero de la mañana. Según lo descrito en Mateo 25, si las ovejas eran los animales asociados con los hijos de Dios y los cabritos con los pecadores, la deidad pagana perfecta para representar al infame Satanás sería Pan, el dios griego representado como un fauno con un insaciable apetito sexual del que antes ya les he hablado. De hecho, ya para la Edad Media, un terror común era el de los íncubos, figuras demoníacas masculinas que podían dejar embarazadas a las mujeres. Así pues, tras esta asociación del diablo con la figura del dios fauno, también se contaban historias de viajeros que se encontraban con desconocidos por el camino, los cuales resultaban ser el diablo, y a los que solo se les podía identificar por las patas de chivo. Cuidado con tener los pies feos en la Edad Media. Otras representaciones pictóricas del príncipe de este mundo fueron con alas de murciélago, ya que a los ángeles se les pintaba con alas de aves hermosas, y bueno, el diablo no debía lucir tan hermoso siendo un ángel caído. Sin embargo, y a pesar de los primeros aterradores retratos de Satanás, en la Edad Media también ocurría un fenómeno muy curioso, ya que abundaban leyendas en que distintos santos se habían encontrado con el diablo y, valiéndose de alguna astucia, lograron burlarse de él, dejándolo como a un tonto. En esta época, además de obtener un rostro reconocible por toda la comunidad cristiana, el diablo también se convirtió en algo así como el bufón de los poderosos santos al servicio de Dios.
con todo este bagaje llegamos al año 1667, una época en la que la demonología era ya una disciplina consolidada dentro de la teología y en que el imaginario de realizar un pacto con el diablo ya estaba popularizada gracias a narraciones como la de Fausto. Así pues, nos encontramos al lado de la pluma de un envejecido John Milton, poeta protestante inglés, autor del poema titulado El Paraíso Perdido, que, según lo que nos dicen Pascu y Rodri, ha sido la inspiración para la historia que nos cuentan en su canción Satán. Probablemente sin querer, John Milton ha sido el autor que más ha contribuido a la reivindicación de Satanás, como ningún otro teólogo o satanista. Y es que, como sacado de una serie moderna de acción trágica, su poema nos presenta a un diablo que parte de la premisa de que es mejor gobernar en el infierno que ser gobernado en el cielo. Una idea con la que ya habían coqueteado los gnósticos durante los primeros años del cristianismo, quienes, influenciados por el platonismo, creían que Jehová era la representación del demiurgo, es decir, el Dios que había creado todo lo material y por ende todo el mal. De este modo, varios gnósticos veneraban a la serpiente del Génesis o incluso a Caín, al ser personajes que habían intentado oponerse a este Dios creador de la materia que contaminaba el alma. Según Milton, Satanás era un ángel al servicio de Dios que, tras recibir la noticia de que éste pretendía dejarle el gobierno de todo el universo, incluso de los mismos ángeles, a su hijo Jesús, decide intentar derrocar al, según él, tiránico regente divino. El poema pretende mostrarlo como un malvado ser que parte de la vanidad al pretender ser igual a Dios. Sin embargo, muchos lectores hemos encontrado varios argumentos lógicos para entender el porqué de su rebeldía. 1. No estaba de acuerdo con que Dios no les hubiera hecho partícipes de la nueva administración que regiría el universo. Es más, en el poema pareciera entenderse que Jesús era un personaje recién aparecido en los cielos, lo cual nos hace pensar que la doctrina cristiana de la Trinidad no era un dogma en el cual Milton creyese. 2. Los ángeles fieles a Dios planteaban que el obedecerlo era una consecuencia obligatoria al tratarse de criaturas suyas, algo así como lo que le había dicho Jehová a Job en el libro que ya antes les he relatado. Sin embargo, Satanás alega no recordar haber sido creado nunca por nadie, dando a entender que es probable que todos hayan surgido del mismo modo que Dios y éste, por alguna razón que él ve como tiránica, ha decidido ser el que los gobierna a todos. El Paraíso Perdido nos presenta a otros ángeles caídos que participan en distintos parlamentos con Satanás para decidir la forma en que se vengarán de ese Dios tiránico que los ha expulsado del cielo, muchos de los cuales no son otros que deidades de otras religiones y tradiciones, una táctica que, como ya hemos visto, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, demonizar todo lo que no corresponde a tu fe. De este modo, Adán y Eva caen en la tentación provocada por la serpiente, ahora Satanás, ya antes relatado en el Génesis bíblico. Sin embargo, para decepción del diablo y de su vanidad, cuando por fin baja a los infiernos para contarles a su grupo de amigos demonios que ha logrado que los humanos sean castigados por Dios, se encuentra con que todos ellos ya han sido transformados en serpientes, siendo este el final de Satanás en la historia relatada en El Paraíso Perdido. Este Satanás, pincelado por John Milton al final del Renacimiento, es retomado por los románticos para expresar el espíritu de inconformidad y emotividad propio del que intenta derrocar una tiranía y se encuentra con que solo le espera un largo camino de fracasos en los que todos lo verán siempre como el malo de la historia. A lo largo de su satánica historia, el diablo ha sido asociado a distintos crímenes cometidos por humanos que supuestamente delinquieron por adoración a él. Tal fue el caso de la fiebre en contra de las brujas de los siglos XV al XVII, tiempo durante el cual se contaban todo tipo de historias aterradoras sobre mujeres que hacían pactos con el diablo, incluso asesinando a niños como los antiguos adoradores de Moloch. Se precia que esta persecución cobró la vida de alrededor de 50,000 personas, probablemente inocentes, dado que las confesiones se daban en medio de indecibles torturas, y en otras ocasiones incluso se aplicaba una lógica tal como: si echamos a esta mujer al agua y sobrevive, quiere decir que el diablo la ayudó y por lo tanto es bruja, entonces hay que matarla, pero si se ahoga, entonces no era bruja.
Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sin embargo, sí existen algunos casos documentados sobre asesinos asociados al diablo, como es el caso de Gilles de Rais en los 1400, La Voisin en 1630 o Richard Ramírez en 1980. No obstante, estos suelen ser casos aislados y no ha habido constancia de que exista algo así como una conspiración de servidores del demonio, más allá de personajes que han tomado la imagen de Satanás y todo lo que éste ha representado a lo largo de la historia como el estandarte de algún mensaje antagónico a la cultura popular, tal como Anton LaVey, Anton LaVey creo que se pronuncia, autor de la Biblia satánica o el uso de símbolos satánicos en el heavy metal. Pese a todo esto, cada determinado tiempo, Satanás sigue apareciendo en nuestro imaginario cultural, no como cualquier otro personaje antes relatado en Destripando la Historia, porque la cuestión con Satanás es que al ser una parte imprescindible de la religión más practicada hoy en día, es una realidad para muchas personas. Y tal vez por eso ha sido tan sorprendente verlo tan alegre y caricaturesco en una de las canciones de Pascu y Rodri. Es más, tal vez por eso ha sido necesario que ellos mismos aclaren en la descripción de su video que su canción está basada en el poema del Paraíso Perdido de John Milton. Algo así como, por si las funas vienen hacia ellos, pues mejor que funen a John Milton, ¿no? Que ya está muerto. Digo, por si somos víctimas de repente de algún otro pánico satánico, como tantos que han habido a lo largo de la historia. Y por cierto, ¿sabían que la palabra pánico viene de Pan, el dios griego en quien se inspira la figura del diablo? En fin, amigos, cuéntenme, ¿cuál es su versión preferida de Satán? ¿El ángel opositor del Antiguo Testamento? ¿El fiscal de Dios? ¿El malvado que busca destruir a la humanidad y representa todo lo malo que pueda existir? ¿El Lucifer retador de la autoridad? ¿O el bufoncillo de los santos? No se olviden de comentar, dejar su like y compartir este video, porque nosotros nos estaremos viendo muy pronto para un tema tal vez un poco menos satánico. Chao. Afrodita. Ay, no, qué vergüenza. Mis años de teatro en la prepa valen pa' pura mierda. Ya, entra en tu personaje. No, es que el personaje soy yo, no puedo. Y dado que Satanás estaba representado en las